especial Muchas gracias, a la columna de Mariela, La a la columna de Roy, no sé, poner el nombre que quieras. La columna tan dinámica de Mariela. Eso, la columna dinámica. Tan dinámica. Y bueno, y ya porque para no hacerlo más extenso, quiero también saludar y darle la bienvenida a Pamela Wimmer, quien es psicóloga y sexóloga. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y la idea del programa de hoy es debatir, o sea, el disparador, estamos un poquitito fuera de agenda, perdón, pero no amerita ser un tema importante y fue el... Son temas perennes, por tirar una Bueno, palabra ahí que no arranquemos. Son temas que siempre están, digamos, ¿no? Sí, siempre deberían estar. No sé si Deberían. siempre están, pero siempre deberían estar. Bueno, recordarán que hace unas semanas atrás armó una gran polémica porque el Ministerio de Salud de la Nación pidió una licitación para comprar diferentes artículos que se van a utilizar, digamos, en relación a la educación sexual. Y entre los artículos, lo más rimbombante, lo que más polémica provocó, fue la compra de... penes de madera. Penes de madera, no sé si eran 10.000 penes de madera. Y esto, digamos, con el presupuesto, que 13 millones, que no eran solamente penes lo que se iban a comprar. Pero, digamos, es interesante todo el rum, digamos, que trajo esto, independientemente de que estemos en un contexto, también hay que decirlo, político, ¿no? Y bueno, pero muchas veces en ese contexto, las opiniones que salen, a veces son opiniones de gente que realmente, ¿no? Que serían nuestros representantes, gente que está, digamos, activamente en la política, que embarran la cancha totalmente en lo que tiene que ver con materia de sexualidad. Bueno, yo lo tiro así a la mesa, no sé quién quiere enganchar ahí. No, bueno, un poco la idea es que podemos charlar dentro de la infinidad de cosas que se han dicho en estas 2 semanas de debate. El tema de la educación sexual puntualmente es lo que tenemos que abordar, que me parece que hay que abordarlo seriamente. Y que bueno, nos gustaría que nos des un poco tu opinión de todo lo que se ha charlado en este último tiempo y particularmente qué visión tenés de todo esto que se ha generado. Sí, me parece, gracias por la pregunta, me parece interesantísimo. Yo jamás escuché gente opinando sobre los presupuestos que hay en salud, jamás. Nunca estuvieron tan al tanto las personas de en qué se gasta el dinero del Ministerio de Salud hasta que se gasta en educación sexual. Sí, ni siquiera en educación sexual, Se hasta que invierte. se gasta en penes. Se invierte, ¿no? ¿sí? Empecemos por ahí. Eso generó un montón de ruido. Ahora, si se invierte en cualquier otro elemento, yo no sé si estaríamos todos hablando de esto. Uh-huh. ¿Sí? Lo cual nos marca cómo atrasamos como sociedad, ¿sí? Somos una sociedad adolescente. Y en el ministerio compraron penes. Sí, los hombres, los varones, tienen penes. Me parece interesante saber si compraron vaginas. Sí, eso es algo que a mí me quedó picando. El elemento, bueno, en sí, lo que es el material, no sería el material que yo elegiría para brindar educación sexual, pero vale. A ver, ante la nada, vale. Claro. Y todo este rum que se hizo no tiene ni más ni menos que ver con la incapacidad que tenemos de hablar de sexualidad como adultos. Claro, sin duda. Bueno, ahí es donde un poco apuntábamos nosotros. Hay que decir también, y es una acotación sencilla pero muy válida, que la licitación de esos miembros de madera tampoco era como se la graficaba, ¿no? Porque se mostraba una imagen de un pene robusto, gigante, con todo talladito, y en definitiva no era no era esa la imagen real del producto que se iba a adquirir para la educación sexual. Como se suele decir. Sí, me parece que más que ilustrativa, exagerada. Claro. ¿no? Era Había una tendenciosa. exageración, sí, había una exageración en esa imagen. Sí, pero no está alejado lo político de lo social. Lo político es social. Entonces nosotros como sociedad no lo podemos asimilar. No podemos asimilar todavía que se brinde educación sexual. Es una
qué locura. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cuántas respuestas querés que te dé? Las que sean necesarias para que tratemos de... No sé si me quiero ir con respuestas, en realidad me parece que bien lo dijo Mariela. Claro, me parece que bien lo dijo Mariela, la idea es un poco debatir y hasta me animaría a decir que un poco la pregunta es una pregunta retórica. No sé si busco una respuesta, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta porque tenemos tabúes, porque no hemos tenido la mayoría de educación sexual, porque tenemos vergüenza, porque todavía se asocia la sexualidad a algo sucio, a algo que no debe ser, a algo que tiene que estar escondido. Sin contar edad, ¿has tenido educación sexual en la primaria, en la secundaria? No, puedo contar la edad también y si tuve educación sexual, no hay drama. Tengo 40 y... Hola, soy Pamela, tengo 40. Recibí una charla, recuerdo, de un ginecólogo en el colegio, donde lastimosamente sí se nos separaban varones de mujeres. Habrá sido alrededor de 5º grado. Eso en cuanto a la escolaridad. Y sí tengo que celebrar el buen tino de mi madre, que cuando llegué a la adolescencia me llevó a un médico y me dijo: vos acá, vení las veces que necesites y pregúntale todo. Yo te dejo sola. Y se tomó el pique. Y así empezó mi vocación. Mirá. Pamela, vos sos de acá, de Posadas, ¿eso fue en Posadas? Sí. Ah, mira. Sí. Hace Te mando un tiempo. beso, Mónica. Jorge, ¿usted ha tenido educación sexual en su primaria, en su secundaria? Bueno, sí, la poquísima, ¿no? Formal estamos hablando, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Institucionalizada, Porque escolarizada. Nuestra educación sexual es de la charlar, pornografía. es de buscar en internet, es claro, exacto. Formalmente sí, teníamos esporádicamente, creo que se puede contar con los dedos, durante toda la primaria y toda la secundaria, unos 2 o 3 talleres, que tenían esta mirada muy clínica, muy higienicista, ¿no? Donde de lo único que se hablaba básicamente era prevenir embarazo y prevenir la transmisión de enfermedades, ¿no? Pero no se hablaba de afectividad, no se hablaba de disfrute del cuerpo, de goce, exacto, ni hablar de diversidad sexual y de género, totalmente no existía, ¿no? En el discurso de estos cursos, de estos talleres, no eran cursos, eran talleres así, totalmente además aislados de todo el resto de la currícula, digamos, sin ningún tipo de conexión más allá quizá con la parte de salud, ¿no? Claro. Como materia y quizá biología, pero hasta ahí, ¿no? Y sí, verdaderamente dejaba mucho que desear y me parece que contribuye a esto que decía Pamela de el sexo en realidad es algo de lo que no se habla, es ese tabú, es eso de lo que no solo no se habla, sino también, más allá de que estaban ofreciendo un curso, te dabas cuenta desde no solo el discurso, sino todo lo demás, todo el vocabulario, todo el lenguaje no verbal, que en realidad tampoco tenías que preguntar demasiado. No solo no se habla, tampoco se pregunta. Claro. ¿no? De hecho, posiblemente a nivel generacional tenían que autorizarte de tu casa que vos puedas presenciar esa charla. Exacto, que sigue pasando lamentablemente, ¿no? Por eso hoy por hoy en la ESI no. Claro, en teoría en no se necesitaría. Pero si sos mayor de edad, seguramente en tu casa te tuvieron que haber autorizado a que presencies la charla. Yo recuerdo que en 7º grado, en realidad en 6º grado tuvimos como una especie de charla que yo voy a decir, yo fui al Colegio Santa María, en ese momento éramos todas mujeres, y la maestra lo que hizo en esa hora, digamos, fue, hablar un poco sobre sobre el ciclo menstrual. Que inclusive eso, en un contexto que éramos todas nenas, preadolescentes, ya eso generaba vergüenza, risas. Yo la verdad que como me crié rodeada de mujeres y más grandes que yo, a mí no me sorprendía, pero veía que evidentemente la temática intrafamiliar, digamos, de algo tan natural como puede ser la menstruación en las niñas, era ya algo, y la maestra era como toda muy, viste, como que estaba, no sé, hablando de física cuántica, ¿no? Era todo así como muy académico, y después yo, eso fue en 6º grado, en 7º me cambio al Santa Catalina. El Santa Catalina fue más open en ese sentido,
y fue un sexólogo, pero nunca me voy a acordar el nombre, creo saber quién, pero la verdad es que no lo recuerdo. Estamos hablando de allá año 98. Y también, bueno, acá no nos separaron. Fue bastante piola la charla, no nos separaron, estábamos varones y nenas en el mismo, en el mismo salón. Obviamente que los chistes había, las vergüenzas también estaban, pero lo curioso fue que la maestra, en este caso la de séptimo grado, se desmayó. Y era como, como que se acaloró tanto la pobre mujer, era demasiada información. Que se terminó así como desmayando, así como mirá qué imagen, bueno, una buena imagen. Pero eso tiene que ver con lo que... Entró en colapso. ¿Colapso? Está bien. Bueno, en estrés, estrés emocional violento. Y creo que esto tiene que ver con esto, con esta cuestión de tabú que tenemos, ¿no? Respecto al sexo. Y... A ver, que te suba o te baje la presión a tal nivel que te termines desmayando, es muy fuerte. Es fuerte. No estamos en, no sé, viendo cámaras de gas. No estamos hablando de tampoco. Estamos hablando del periodo menstrual. Sí, y esto es algo que yo muchas veces charlo cuando vienen papás, ¿sí? A consultarte cómo hablo con mis hijos. Sácale la solemnidad. Es el único juego que los adultos podemos jugar, tenemos habilitado jugar. Acércate, es de un lugar más piola. Claro. Sí, porque la lámina con las partes del cuerpo ya la vieron. Se la mostraron en la escuela. ¿Y les sirvió? No. Bueno, ¿cómo nos acercamos entonces? Desde un lugar más amable, desde un lugar un poquito más jocoso. Abrir la puerta para que esto no sea el tema del miedo. Claro. A mí me parece que está un poco te vas clave, a enfermar, ¿no? te vas a morir, te vas a embarazar. ¡Wow! Ni loca. Mencionaste al pasar un tema que, bueno, también en todo este tiempo de debate salió a la luz, que es el tema de la pornografía como método educativo, ¿no? Muchos decían, bueno, ¿cómo le vas a enseñar sexualidad a un chico con un pene de madera si tienen el teléfono celular a disposición? ¿No? Y muchos incluso creían que a través de la pornografía se da la educación. Quiero añadir algo. La buena educación sexual, porque tal vez aprendés. Ahora, el problema es si aprendés, si bien aprendés, digamos, o si lo que te están enseñando es lo correcto. Quiero añadir esto nomás. A eso o el pepino. El pepino, sí, pues no, el pepino y la banana siempre están vigentes. Sí, el pepino y bueno, la pornografía. Siempre están vigentes, nunca faltan en una charla de educación sexual, fruta y verdura. Ahora, más allá de eso... Que también, también es un mal aprendizaje. Sí. Escuchemos a la sexo. A ver qué tiene para decir. Miró como... Sí, pero sinceramente, ante la nada, yo prefiero, primero, que sigan riéndose de los penes de madera, porque la temática circula, que sigan enseñando educación sexual con pepino, con banana, con lo que haya, pero que se brinde la información. Ahora, yendo a lo que vos me decís, ¿no? Que tienen el celular a mano, te tengo que confesar que a mí lo que más me costó cuando inicié la carrera es ponerle la tercera dimensión al cuerpo. Estaba tan acostumbrada a que me enseñen todo con láminas. Y vamos a aprender esto. Y te dibujaban en el pizarrón. Claro, y de repente todos los cuerpos eran chatos. ¿Dónde se sostienen los órganos? No es lo mismo ver una foto, una lámina, que poder tener algo que te brinde la dimensión, el volumen. Parece una diferencia tonta, pero no lo es. No. Sí, yo te dibujo un útero. Y no es lo mismo que yo te lo muestre en tamaño a escala. Sí, porque no es plano. Alberga órganos, sí, es un órgano entero. Y esa pavada hace. La pornografía, sí, es el método de mala educación sexual por excelencia. ¿Por qué sería mala educación? Mala educación, bien, porque cuando nos ponemos
en el tema de la pornografía, lo que tenemos que pensar es que esa gente pasó por un casting, ¿sí? Lo han ganado, ¿sí? Por ende son especialistas en lo que están haciendo, tienen parámetros exagerados y nos brinda esa visión exagerada tanto de los órganos sexuales como del goce. Y si no llego a eso, soy un perdedor. Sí, me veo con loser. Y no está puesta, y esta sí es una pregunta que viene a colación un poco a los tiempos que corren, no está puesta, creo saber la respuesta, pero no está puesta un poco la pornografía también expuesta siempre desde la masculinidad. Sí, absolutamente. De Digo, hecho, podría ser la educación para los hombres, pero tal vez no para las mujeres. es que uno pregunta y las mujeres no consumen, la mayoría de las mujeres no consumen pornografía al nivel que consumen los varones. Sí, por ahí consumen más cuestiones más eróticas, sí, o lo que es el porno soft, lo que se le llama hoy por hoy el porno soft. Pero la pornografía es muy falocéntrica. Claro. Y volvemos a lo mismo. Yo escuché de la licitación de compra de penes. Que alguien me explique con qué van a terminar de enseñar. Porque no es una licitación de penes y vaginas. Claro. Claro. Bueno, o el foco se puso en la licitación. ¿Vos decís que si hubiesen vaginas no hubiese habido el mismo ruido? No lo sé, me parece que un poco desconozco y es contrafáctico, pero me parece que un poco esa masculinidad nos hace ir hacia... Nos habla mucho el patriarcado en el que vivimos. Bueno, a eso iba. Sí, tanto en la pornografía, ¿no? Lo que decía también Charlie, esas representaciones, además de todo lo que decías vos, ¿no? De que es una ficción, está totalmente editado, ¿no? Hay ahí todos los elementos que vos decías de exagerar toda la cuestión. Además, siempre la representación patriarcal, ¿no? Del goce, como decía Charlie, del varón, ¿no? Y en función del varón heterosexual, además, por supuesto que hay toda una industria del porno gay, del porno, digamos, los nichos, si se quiere, pero también tienen, de alguna manera, heredan esa impronta patriarcal. Absolutamente. ¿No? Y de alguna manera la reproducen, las exageraciones y demás, y termina siendo, como decía hoy, nuestra mala educación sexual. Y cómo competir contra eso, de alguna manera, cómo contrarrestar eso, sería también una pregunta, ¿no? ¿Cómo competir contra todo eso? Todo eso. Contra todo eso, con tamaños exagerados, con sonidos exagerados, con mujeres que son todas multiorgásmicas, con una sumisión que ya casi da asco. ¿Cómo se hace? O sea, es imposible. Y es a donde llegan los chicos cuando no tienen con quién hablar. Claro. Claro, ahí está, por ejemplo, el rol de los padres, que también a veces puede costar, pero vos dabas el ejemplo de tu mamá, quizás ella no se sentía, viste, con la capacidad de abordar ese tema, pero por lo menos lo supo, ¿no? En la medida que pudo, derivarte con un especialista. Hoy hay más información donde uno puede acceder, y bueno, y ahí también entra la ESI, digamos, que es una ley, y que, por ejemplo, mi hijo con 14 años no tiene. Yo estoy esperando también que no, llegue al colegio mi hijo. No sé por qué, pero nada, ni la charla con las nenas hablando de menstruación. O sea, nada directamente. Y en la primaria, bueno, lo mismo pasó, que en la escuela no sé. En ese sentido, perdón, es un derecho que está siendo vulnerado porque la ESI justamente tiene la perspectiva de derecho, ¿no? Entonces los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral, además, no cualquier educación sexual. Y creo yo que como padres también, así como están los padres que van y plantean debiéramos organizarnos, ¿no? Claro. No soy padre, pero si lo fuera, como para exigir, es un derecho, es una ley, ¿no? Lo mismo que la interrupción voluntaria del embarazo, son leyes. Bueno, eso también... Consagran derechos, perdón. Sí, no, porque me estoy acordando, ya lo estoy engranando. Estoy acordando de unas situaciones que pasaron en la escuela de mi hijo, que por ejemplo en el contexto de esto de que se estaba discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, las maestras bajando línea, es una escuela, él iba a una escuela pública, así que podría ser un poquito más respetuosa en ese sentido, y peyorativamente, porque de última vos podés decir, bueno, no estoy de acuerdo, no sé,
pero era una maestra, no sé si de una materia que no me acuerdo, porque no tenía nada que ver igual con la temática, pero ella agarra y le dijo, no, pasa que las adolescentes tienen cualquier cosa en la cabeza y por eso van y abortan. O sea, esa era la bajada de línea a ese nivel, y así como se enojan los otros, dicen, no, porque nadie se tiene que meter con la educación sexual de mi hijo. Genial, pero asegúrame que tenés las herramientas para hacerlo bien. Claro, ¿no? Claro, Si ahí vos me está el asegurás, punto. sí, porque hubieron muchos movimientos y una era con mis hijos no. Claro. Genial, dale. Bueno, vamos, te hacemos en la escuela el cuestionario, vos respondés, sí, sí sabés cuáles son los terminales nerviosos, sí, cómo se identifica, cómo se habla correctamente. Y si vos estás capacitado, de 10, charlalo vos con tu hijo. Pero esa gente posiblemente no esté capacitada. No, y me parece que también posiblemente Si tanto le asusta, apele a esos recursos justamente por la falta de educación que si tiene. tanto asusta que le den una charla, Claro, lo que quieren en realidad es impedirlo, ¿no? No es que quieren no dejarme a mí, porque como No, decís vos, no es la charla que va nos por- llega. Exacto, no Claro. va por ese lado. Además, lo triste, quizá una de las cosas más tristes de todo esto, de ocultar, de esto no, que no se dé, es que además viene a hacer funcionar un montón de situaciones de abuso sexual, situaciones de que Por eso se pide que esté atravesando la currícula, justamente. Qué importante lo que me decís. Porque es el punto. Por ejemplo, mi nene es chico, estamos con 7 años. Y cuando había que identificar las partes del cuerpo, tiene brazos, tiene cabeza, tiene piernas, tiene pies. No tiene genitales. Ni las nenas ni los varones. Claro. Sí, claramente, yo me tomé el trabajo de explicárselo. Pero, ¿y los compañeritos? Fíjate vos lo que decía María, la materia no tenía nada que ver. No, En realidad, todas las materias, si uno quiere, en realidad, porque se supone que esa es la propuesta también de la ESI, que sea transversal. Al currículum, ¿no? Y a los espacios didácticos. Entonces digo, es verdad, estoy pensando, yo soy profe de inglés, cuando se dan las partes del cuerpo en inglés, no se suele dar los genitales, es como que, claro, está vestidito, ¿no? Vestidita. Y claro, queda abajo de la ropa eso, ¿no? No se enseña cuando hay una gran oportunidad de una entrada más, ¿no? Una puerta de entrada más a la ESI, ¿no? Queda abajo de la ropa, queda abajo de la mesa, queda dentro del closet y queda en los temas secretos. Ujú. Y los Fíjate secretos vos, no son buenos. esto del closet, esto de lo personal, es político que dice el feminismo, ¿no? O sea, algunas categorías o palabras que fueron transformadas en categorías políticas y fueron sacadas, ¿no? Del closet, del ámbito privado y llevadas a los movimientos sociales y a la política, en definitiva, ¿no? Exactamente. Es complejo porque estamos hablando del derecho de los chicos a poder defenderse. Claro. Y que les estamos quitando herramientas. Eso es grave. Después podemos discutir un montón de otras cosas. Sí, pero estamos hablando de infancias que están puestas a merced de ser vulneradas. Cada vez más, lamentablemente. Sí, ¿no? lastimosamente. Lamentablemente, cada vez más. Cuando uno se mete en esos mundos y sobre todo, bueno, el tema de justicia y familia, es mucho más grave de lo que uno cree. Es mucho más recurrente de lo que Mucho uno más cree. recurrente de lo que Sí. uno cree, lamentablemente, y creo que una de las pocas herramientas es esa, ¿no? La educación sexual. Por eso sorprende mucho que se tome un tema tan particular con tanta liviandad, ¿no? Incluso, bueno... Igualmente yo sigo celebrando que la gente se enteró y empezó a hablar y lo discutió, porque tal vez eso en alguna casa generó una charla. Puede ser. ¿Sí? Mamá, ¿qué es un pene? Sería lo más lógico. Si eso generó en una casa una charla, yo me quedo feliz, ¿sí? De que hagan mucho ruido cada vez que hablamos de sexualidad. Quéjense, súbanlo a todos los portales, a todos los diarios, pero que genere en casa una inquietud. Sí, tal vez a lo mejor lo que uno ve es que en esa masividad hay mucha desinformación, ¿no? Más allá de esa charla también hay mucha información y a lo mejor en ese desconocimiento, a lo mejor hay una inquietud de un niño
hacia su padre, pero a lo mejor detrás de esa inquietud también hay una desinformación o una falta de información de un padre y una incapacidad de respuesta a esa inquietud, ¿no? Me parece que bueno, también ahí un poco juega el rol de los medios de comunicación a la hora de la responsabilidad de se entiende que qué esto informar estaba y qué totalmente sesgado. Mm. Sí, se entiende absolutamente. Eso no quiere decir que no sigamos mostrando el tipo de sociedad que somos y lo mucho que nos falta. Y Claro. lo mostramos en cada evento como este. Y a veces, como decía Mariela, también embarran la cancha desde el ámbito político por una cuestión de disputa política, Sí. ¿no? Y lamentablemente con estos temas que tanto cuestan justamente ponerlos en agenda, discutirlos y brindar buena información, y por una cuestión política, ¿no? Bastante miserable, de partidaria, digo, política partidaria, Claro. obviamente, ¿no? Realmente es una pena que pasen estas cosas, ¿no? Pero muchas veces también esa educación sexual me parece que nos falta a los adultos más que a las niñas, no digo a los medios de comunicación, Sin duda. bueno, a la justicia, decías vos, Charles, un ratito, al Estado, ¿no? Y a veces los pibis saben más en realidad y investigan y están más en contacto con información mucho más actualizada, mucho más confiable que los propios medios, con que arrastramos prejuicios, ¿no? de antaño, de nuestras propias Ojalá que así sea, a deformaciones. ver si que es la gran esperanza, ¿no? De las nuevas generaciones. Le estamos poniendo demasiada responsabilidad a las Sí, nuevas no, generaciones, pero ojalá que así sea. Yo observo al menos un poco, no sé si se puede generalizar, pero ahí me parece bastante de eso, ¿no? Que de alguna manera ante esta advertir que mis padres no pueden, no saben o les incomoda hablar del tema, y bueno, hago mi investigación, ¿no? Sí, después hay otra cuestión que salía en la nota, era por qué se pedía estos productos, ¿no? Que además de los penes de madera, preservativos, porque lo que decía el Ministerio de Salud Pública era que en periodos de pandemia los casos de HIV habían aumentado, entonces era muy necesario educar, digamos, a la gente en los centros de salud, por ejemplo. O sea, esa es otra temática muy fuerte, además de las cuestiones de evitar Y los la abusos, tasa de como embarazos decía. adolescentes también aumentó en Entonces pandemia. eso también es otro elemento, digamos, que entran en La juego. violencia. Cuestiones que tienen que ver con los embarazos no deseados y cuestiones de HIV que son un montón, que son cosas que por ahí no se habla tanto, tampoco tan públicamente. Estando en una de las provincias, perdóname Mariela que te interrumpa, de tasas más altas de ETS del país, nosotros. Claro. Acá, en Misiones, tenemos una de las tasas más altas. Puedo No agregar es un dato menor. también, agregando, ¿no? a esta información, también de embarazo Sí. infantil y adolescente, de violencia de género, o sea, tenemos, digamos, tristemente Estamos el top. en el podio Ujú. de todo lo que no De debería los malos ser. indicadores. En el podio de los malos Lamentablemente. indicadores, lamentablemente. Bueno, y a esto se agregó la pandemia, que por supuesto vino a romper absolutamente todo en esta sociedad, y que bueno, me parece que también es un dato a tener en cuenta. Vino ¿no? como un factor disruptivo. Sí, el que quiso lo dejó que algo se rompa. Y también se puede resignificar. Es cierto, es cierto. Hay No, que no, ver. no, vamos a darle un